Hola a todos, chicos. A ver si podemos mandarle. A ver. Hola, muy buenas a todos. Aquí está por aquí. Hola Muy Álvaro, ¿me buenas, tío. escuchas? Sí, perfectamente. ¿Tú a mí? Yo te escucho estupendo y te veo estupendo. Ahí ¿Qué está. tal? ¿Cómo estamos? Bien, tío. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha ido el finde? Bien, bien, bien. Tenemos por ahí veo una gente del chat que ha estado este fin de semana con nosotros en el EPRF y la verdad que muy bien, porque este año hemos roto yo creo que una pedazo de estadística y es que hay casi un 80% de fisio. Así que una edición interesante, una edición interesante. Vale, Qué vamos a bien, tío. esperar si quieres un segundín a que se vaya conectando toda la gente. A todos los que os vayáis uniendo, os damos las gracias por estar esta tardecilla de domingo con Álvaro y conmigo. Y bueno, Álvaro, yo te conozco muy bien porque pasamos mucho tiempo juntos, tanto en BIOS como con la parte en forma y demás. Pero bueno, para aquellos que no te conozcan, pues preséntate y nada, cuéntanos un poco A quién por eres ello. y demás. Pues básicamente soy Álvaro, soy fisioterapeuta y trabajo aquí en Granada. Y aparte de ser fisio, pues me dedico también a la parte de la divulgación, o intento dedicarme a la parte de la divulgación. Y básicamente eso, soy fisio y poca cosa más. Vale. Y una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre complejidad y dolor, que va a ser el tema por el que va a girar esta charla. Pero también me gustaría un poco preguntarte qué fue lo que te llevó a dedicarte a la fisioterapia y después, si quieres, también hablamos un poco de qué fue lo que te llevó a dedicarte a la divulgación o a intentar dedicarte a la divulgación, porque creo que puede ser interesante. Pues es curioso porque creo que casi todo el mundo que se dedica a la fisioterapia es porque ha tenido algún contacto antes con la fisioterapia o porque sí, o porque o él mismo o alguien de su entorno lo ha tenido. Y yo básicamente la verdad es que no. No, ni he tenido ninguna lesión importante, ni he tenido contacto con alguien de mi familia, afortunadamente, que haya tenido o dolor persistente o algo, alguna lesión importante. Pero básicamente creía, vamos, estaba claro que me iba a tirar por algo de la rama sanitaria y ni la medicina ni la enfermería me terminaban de enganchar y al final la fisio pues es lo que unía un poco el deporte con la sanidad sin ser así en un entorno muy hospitalario era Sí. lo que más me molaba y al final pues a por ello que fui. Y el tema de la divulgación, Pues es básicamente es una forma que tengo de autoexigirme a mí mismo a leer y hacer más fácil el contenido que leo, porque al hacerlo, ya sí, el simple hecho de que, por ejemplo, en Instagram te pongan un límite, en Instagram o en Twitter te pongan un límite de caracteres, pues te hace que tú te obligues a ti mismo a resumir el contenido y a tenerlo así más, sí, eso, más resumido, más claro, y de esta forma tú mismo te obligas a tenerlo claro. y entonces, en cierta manera, yo creo que podría animarse a la gente, ¿no? Ahora que cada vez más gente del mundo de la fisioterapia, entrenadores, podólogos, médicos y demás, van abriendo como perfiles profesionales. ¿Crees que puede ayudarte al desarrollo de la profesión? ¿Crees que te ayuda? Sí, la verdad que sí, a pesar de que cada vez hay más y a veces en exceso, hay ese exceso de información, creo que porque hay demasiados perfiles, pero creo que independientemente de que haya ese exceso de información, es muy positivo, porque al final nos ayudamos entre nosotros a crecer, utilizando críticas, vamos, debatiendo, siempre desde el respeto y con críticas constructivas, pero pero eso que creo que es muy positivo, a pesar de que haya demasiado y hay veces que a la gente le agobia el encontrar 10 publicaciones de Instagram y no ver ni a sus amigos, o sea, ver publicaciones de fisioterapia o de entrenamiento, de lo que sea, y no ver a sus coleguillas. Pero dentro Dentro de de las eso redes. está bien.
Vale. Pues bueno, Álvaro, ya que te conocemos un poco más, ¿no? Y sabemos que eres fisioterapeuta, que trabajas en bio y que te gusta el tema de la divulgación, vamos a hablar sobre dolor persistente. Y aquí sí que es verdad que me gustaría un poco que nos contases, pues bueno, cuál fue tu acercamiento hacia este tema, por qué decidiste empezar un poco, ¿no? A investigar qué es esto del dolor persistente, cómo puedo ayudar a personas que llevan tiempo con dolor. Y también digo a la gente que nos está viendo que si tenéis cualquier duda que queráis que Álvaro conteste o que yo dé mi opinión, pues también la podéis dejar, ¿vale? Pues, vale. La principal razón por la que me interesan este tipo de pacientes es básicamente porque he fracasado demasiado con este tipo de pacientes. Además creo que es la tónica general de todos. Sí, Cuando salimos de la carrera y empezamos a tener nuestros primeros pinitos como profesionales viendo a pacientes, vamos teniendo en general éxitos con casos así un poco más simples, pero cuando nos encontramos con este tipo de pacientes con dolor persistente, el hecho de que tengamos resultados aleatorios o incluso muy insatisfactorios, muy desagradables, tanto para la persona que lo sufre, que al final es el que más nos importa, y para nosotros, que el hecho de que no sepamos controlar la situación o que no sepamos controlar o ayudarlo, al fin y al cabo, que es nuestro objetivo, pues me hizo que empezara a estudiar más sobre ello y que empezara a leer más sobre este tipo de cosas. Más que nada porque cuando salimos de la carrera, el modelo biomédico es lo que, tanto ya no solo para nosotros como profesionales, sino para los propios pacientes, es lo que más predomina. Y de esta forma, el hecho de que empecemos a buscar en un paciente con dolor persistente, que por ejemplo, que venga con molestias en una rodilla, en un hombro, y que vaya cambiando de semana a semana con patrones súper aleatorios, sin relación con la carga, sin relación con ningún patrón claro, entre comillas, estructuralmente hablando, hace que al principio cuando te enfrentas con este tipo de pacientes, pues te replanteas todo. Te quita el sueño por las noches el pensar qué puedo hacer yo con esta persona que creo que no le puedo ayudar. Y creo que eso al final es una tónica general de casi todos los que hemos empezado y hemos, incluso a día de hoy, nos puede incluso pasar, el no saber por qué pasan las cosas y vamos, eso es principalmente mi motivación a leer y a estudiar sobre este tipo de cosas y leer sobre todo sobre la complejidad era para mí tranquilizarme y saber de qué forma podía Ayudarles, yo ¿no? ayudar a este tipo de pacientes, exactamente. Y básicamente eso. Y si tuvieses que dar como dos, tres características principales, ya sé que quizás es difícil, ¿no? Generalizar y demás, pero ¿qué características podríamos observar en las personas que sufren dolor persistente? Si tuviésemos que dar como para nuestros compañeros o incluso para nuestros propios, que hay algunos pacientes, ¿no? Por ejemplo, ahí ha estado Beni Sí. saludando, también estaba Susana. ¿Qué tips podrías dar tú para identificar cuando ya el dolor deja de cumplir, ¿no? Siempre hablamos de ese rol de protección. ¿Cuándo podríamos hablar de dolor persistente? Pues la verdad es que yo creo que la línea es fina, porque hay muchos criterios, entre ellos el criterio de tiempo, pero realmente tampoco te sabría decir qué criterio utilizaría. Sí creo que hay unas características que son comunes a casi todos, que es la desesperanza, el haber pasado por muchos profesionales, el tener muchas ideas de lo que les pasa, pero ninguna clara, y el que hayan fracasado la mayoría de los tratamientos, el llegar a replantearse el abandonar las actividades de la vida diaria, las actividades deportivas que realicen, y básicamente eso, el hecho de que tengan esa desesperanza, el que hayan probado con muchas cosas y que casi ninguna le haya funcionado. Y sobre todo el criterio de tiempo es uno de Importante, ¿no? los En que ese más sentido. predominan, sí, sí. Y sobre ¿Y todo, bueno, tú qué también, dices? ¿Tú qué bueno, dirías? yo diría, la verdad que suscribo tus palabras y quizás yo, por ejemplo, el tema del tiempo no le daría tanta relevancia como muchas veces le damos, ¿no? Está por ahí la cifra de los 6 meses, no entiendo muy bien por qué, sinceramente, o sea, y algunas veces he intentado buscar por qué se puso el límite, ¿no? De cuando un dolor pasa de 6 meses, ya empezamos a hablar de dolor persistente, pero nunca he sabido encontrar
¿por qué a los 6 meses? Y mira que he intentado revisarlo y decir, bueno, ¿y por qué no a los 7? ¿Y por qué no a los 5? ¿O por qué no al año? Entonces, Y no yo la hay, como ¿no? tú, efectivamente, yo como tú, quizás los criterios que utilizaría serían más lo de un poco comparar cuál sería la evolución normal de cualquier estado de dolor que suele tender a remitir con el paso del tiempo. Cuando no es así y cuando vemos que quizás los patrones empiezan a ser como muy aleatorios, es decir, no hay ningún factor al que podamos relacionarlo con el dolor, como has dicho, variables de carga de entrenamiento, variables por ejemplo, de actividades que realizan, hábitos que tienen, ¿sí? Entonces, cuando empezaría a hablar de dolor persistente. Y una de las claves que también has dado, creo que es cuando el paciente se supone que ha seguido como todos los pasos, ¿no? Ha ido al médico de atención primaria, ha intentado hacer un tratamiento para el dolor, no ha funcionado, ha intentado ir a algún especialista, no ha funcionado, ha trabajado con fisioterapia, tampoco ha funcionado. Ahí ya sí creo que podríamos hablar de dolor persistente. Esa es un poco mi opinión. No sé si alguien de chat tiene otra. Si la tiene, pues también la puede compartir con nosotros. Y mientras se anima la gente a ir preguntando, yo voy a seguir con mis preguntillas, ¿no? Y quería saber tu opinión, porque ahora, sobre todo, ¿no? En redes sociales, incluso nosotros en la clínica y los demás compañeros hablamos mucho de la importancia, la relevancia que tiene la educación en dolor con nuestros pacientes, ¿no? Que realmente la persona sepa, oye, ¿por qué te encuentras en esta situación o qué te ha podido llevar a ello? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Y quería preguntarte, ¿tú cómo enfocas este tema en clínica? Vale, pues la verdad es que lo enfoco, sobre todo intento hacerlo, bueno, lo primero y lo principal es que el proceso de educación se da desde el primer momento en el que ve al paciente y empieza a hablar con él, hasta el momento en el que le da el alta y termina la recuperación, por así decirlo. No es un proceso, no es una fase de la recuperación, sino algo que se va dando a lo largo de todas las sesiones. Una de las cosas más importantes para mí es el abandonar el rol profesor-alumno, que no es que tú te sientas ahí, yo cojo mi pizarrilla y tomo apuntes de lo que yo te digo, o te hablo de neurofisiología del dolor, de nociceptores y demás historias que al final puede ser que no le interesen, y lo más normal es que ni le interesen ni contribuyan al final a nuestros objetivos. Y principalmente, de la forma en la que lo suelo enfocar es a cuestiones en relación a la recuperación, con objetivos, marcando objetivos claros, por ejemplo, que el paciente tenga claro qué le pasa, de qué forma podemos ayudarle, de reducir sobre todo su desesperanza si ha pasado ya por algunos profesionales más, darle herramientas, dar estrategias para entender su situación y para cambiar sobre todo también en los casos en los que tengan creencias disfuncionales o creencias y pensamientos que no colaboren en la recuperación, a intentar modificarla. Pero sobre todo una de las cuestiones más importantes es que muchas veces se habla en redes sobre todo, de que hay que intentar cambiar este tipo de creencias. Y yo suelo tener cuidado en cuanto a que si son creencias que están muy implantadas, no podemos ir de frente y generar una confrontación, porque la disonancia cognitiva, el conflicto que se pueda generar cuando pone en cuestión las creencias de la persona no suele Algo ser fácil. positivo, ¿no? Claro, Exactamente. ni algo tampoco positivo para la relación del terapeuta con el paciente, Totalmente. ni nada de eso. Yo, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo en entender la educación como un proceso, no como un paso previo que hay que dar para un Exacto. tratamiento, que creo que es algo que se está confundiendo, ¿no? Que parece que hasta que el paciente no sabe cómo funciona, ¿no? El sistema nervioso, cómo funciona el sistema inmune, hasta que no sabe que el dolor es una experiencia, parece, ¿no? Que no se puede hacer nada. Y todos sabemos que no es así. Nosotros lo vemos en el día a día, que tenemos que ir paso a paso y que no hay que levantar, ¿no? Un castillo en un día. Y a partir de ahí, también, sobre todo, intentar centrar el proceso de educación en cumplir objetivos. Es decir, no es saber por saber, ¿no? Sino que es saber para hacer.
que al final es a lo que nos dedicamos nosotros, los fisioterapeutas, redactadores y entrenadores, en intentar que la gente vuelva a hacer cosas. Intentamos que sea sin dolor o con el menor dolor posible, pero sobre todo volver a hacer, que yo creo que es lo que más se está perdiendo. Y lo vamos Sí, viendo poco a poco, ¿no? En la última charla que tuve con Mario, hablábamos de que habíamos perdido un poco el norte, ¿no? Porque parecía que no hacer nada era menos peligroso que hacer mucho de ejercicio o actividad. totalmente. Y con los pacientes con dolor también parece un poco eso, ¿no? O sea, gente que lleva mucho tiempo con dolor, parece que porque empiecen a hacer actividad física vayan a empeorar y demás, y para nada. O sea, está claro que el ejercicio debe formar parte de nuestro trabajo y también del tratamiento. Y antes de meternos con la parte de creencias, las creencias más comunes y demás, que es algo que yo creo que puede interesar a la gente que está aquí con nosotros en el directo, me gustaría que hablases un poco de cómo el estudio de la complejidad, si quieres podemos definir un poco, ¿no? El tema de qué son los sistemas complejos y demás, cómo te ha ayudado a ti como fisioterapeuta a la hora de trabajar con este tipo de pacientes, con gente que tenga dolor persistente. Ok. Pues sobre todo me ha ayudado a calmarme a la hora de ver a este tipo de pacientes, a descansar mejor cuando desconecto de la clínica y cuando termino de trabajar, el saber que no tengo que seguir dando la vuelta a por qué ha pasado esto, por qué le ha pasado esto en este momento, cuando yo creía, cuando habíamos repetido lo mismo que la semana pasada y ahora la respuesta es completamente opuesta. Me ha ayudado sobre todo a eso, a tener más tranquilidad mental en cuanto a que hay factores que no podemos controlar. Y de ahí esa incertidumbre de esos sistemas dinámicos complejos. Que la relación que yo le veo, que yo, para lo que yo, para lo que yo la utilizo Sí, en nuestros pacientes, es básicamente porque entiendo que el organismo humano es un sistema, el ser humano, las personas, somos sistemas complejos. Es decir, que se rigen por las relaciones que se establecen entre los distintos factores que nos conforman. Básicamente, desde que salimos de la facultad, tenemos que buscar ese origen, ese factor aislado que genera esa cadena de desencuentros que generan los síntomas de mi paciente y hasta que no lo encuentre, no voy a poder ayudarle. Y si no lo encuentro, es que no soy buen fisio, es que todavía no he encontrado, tengo que seguir buscando y tenemos ese run run en la cabeza, ese run run, y al final eso es lo que a mí me llevó a cambiar el foco, a abandonar ese modelo biomédico, intentar reflexionar acerca de que hay más factores a tener en cuenta y lo encontré a través del estudio de los sistemas dinámicos complejos. El entender que hay muchos factores que influyen en que la persona tenga unos síntomas o tenga otros, o que antes toleraba X y ahora tolera Y, es lo que más me llamó la atención, básicamente. yo creo que en esta parte para los compañeros que a lo mejor que, bueno, quizás nunca hayan escuchado hablar, dice, bueno, un fisioterapeuta, sistemas dinámicos complejos, no me cuadra, ¿no? No me cuadra esta De relación. término. Efectivamente. De forma, podríamos decir, sencilla, ¿no? Al final, el estudio de los sistemas dinámicos complejos, de los sistemas complejos, lo que viene un poco a referirse es que, como bien ha dicho Álvaro, si nosotros entendemos un ser humano como un conjunto de sistemas, tendríamos pues, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el músculo esquelético, para que realmente podamos entender cómo funciona el cuerpo. Por supuesto, es importante estudiar cada sistema de forma aislada, pero quizá más importante es la relación que tienen todos los sistemas consigo mismos. ¿Sí? Eso es un poco lo que quizá más ha cambiado el estudio de los sistemas complejos respecto a el tratamiento del dolor. Como bien decía Álvaro, estábamos como muy centrados en buscar o intentar buscar el origen del problema, ¿no? Y después nos hemos dado cuenta que quizás solamente sabiendo qué factores pueden influir y cómo estos se relacionan,
podemos hacer unos abordajes más completos, ¿no? O por lo menos con mejores resultados. Creo que sería el resumen que haría. No sé si Sí, estás de acuerdo sí, 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 ¿no? sí, completamente. Y otra de las cosas quizás que más me ayudaron era el hecho de que cuando tienes una sesión con un paciente con dolor persistente, esa primera sesión, esa anamnesis en el que te cuenta pues su peregrinaje terapéutico, su serie de diagnósticos, su evolución, sus años de evolución de su problema. Y el hecho de encontrar un sistema para yo organizar esa información y establecer una sistemática de trabajo para yo ordenar de qué forma puedo abordar las distintas cosas, de qué forma se pueden interrelacionar, establecer una hipótesis en cuanto a qué factores de todo lo que me ha contado, organizarlo y yo establecer una serie de factores que interrelacionándose son los que hacen que este paciente tenga lo que tiene o lo que nos cuenta. ¿Vale? Y Vale. al final el establecer esas redes de esos pequeños De- determinantes que hacen que definen a la persona es lo que a mí personalmente es lo que más me ayudaba a generar esa forma de trabajo Vale. sin estresarme y sin agobiarme demasiado. Pudiendo dormir por las noches, ¿no? Que no es poco. Vale, vale, vale. Y hemos hablado antes un poco del tema de las creencias, de cómo pueden llegar a influir sobre la persistencia del dolor. Muchas de ellas, ¿no? Yo lo comparto por ejemplo, con el grupo de Arturo Goicoechea, que parte quizás de esas creencias tan instauradas que hay en los pacientes con dolor persistente que no le ayuda en su recuperación provienen de nosotros, provienen de los profesionales, tanto fisioterapeutas, entrenadores, médicos, por supuesto. Muchas veces no, los consejos que damos no favorecen en nada a nuestros pacientes, sino todo lo contrario. Favorecemos que el dolor persista. Tú subiste una publicación, una serie de publicaciones muy interesantes en torno a cómo influía el hecho de dar los resultados de una prueba de imagen, que me parece algo que es muy interesante porque, claro, estamos acostumbradísimos, ¿no? A que cuando venga el paciente te suelta, ¿no? Ese taco de radiografía, ese taco de resonancias, de ecografía, y te cuenta, ¿no? Oye, pues mira, es que me ha dicho que tengo no sé qué, que tengo la espalda de una persona de 80 años. Y claro, después tú, cuando lo comparas, ¿no? Con lo que dice la ciencia y que nos dice que es muy, muy común encontrar signos de patología en personas completamente asintomáticas, sin dolor, y dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede haber tanta diferencia, ¿no? Y cómo eso, o sea, el poder dar los resultados de una resonancia de forma contextualizada, es decir, atendiendo a cuál es la edad del paciente, el nivel sociocultural que tenga, si tiene o no dolor, ¿vale? Si realmente ha sido un hallazgo casual o realmente estábamos buscando eso, cómo puede influir en el pronóstico. Pues con todo esto te quería preguntar qué creencias son las que más comúnmente tú encuentras en los pacientes y que suponen una limitación en el tratamiento. Vale. La principal creo yo que es la de pensar que el daño estructural, el tener una rotura en alguna zona de nuestro cuerpo, es el origen de todos nuestros problemas. Y hay una frase de Mowley que me gusta un montón que dice que no sabemos o sea, si no sabemos que nos podemos recuperar, nunca nos vamos a recuperar. Es decir, si no concebimos la recuperación como algo que no pase por solucionar ese daño, esa rotura, es muy difícil que Que te vaya a consigamos recuperar. recuperar. Entonces, la que yo más veo en mi día a día es el daño estructural como origen de todo. Vengo porque tengo esta serie de resonancias, este paquete de cosas, y esto es lo que me pasa. A ver qué puedo hacer por mí. Y para mí supone una barrera porque al final te entorpece a la hora de plantear el tratamiento, porque los miedos, la incertidumbre acerca de cómo voy a hacer una sentadilla si tengo el menisco roto o no sé, cualquier tipo De lesión, de ¿no? En ese creencia, sí. sentido. Claro. Y Y aparte de la como, relación.
te iba a Dime, preguntar dime. que aparte de esa no relación que muchas veces se hace entre la prueba de imagen o la patología y la persistencia del dolor, ¿alguna otra creencia que tú destacarías? En relación directa con ello, la cirugía como solución para todo. El hecho de pensar que hasta que no pase por quirófano o hasta que no me encuentre lo que tengo, no voy a recuperarme, eso lo entorpece mucho más todavía, porque al final el hecho de establecer el locus de control de tu situación en algo externo a ti hace que sea un sujeto completamente pasivo. No vas a hacer nada, porque si la solución a mi dolor de rodilla es que me quiten el menisco, ¿para qué voy a molestarme yo en ponerme a hacer sentadillas? Me quedo en mi casa, agustico, y, Claro. ya me lo arreglarán. Y ahora que hablamos, por ejemplo, del tema, ¿no? De que quizá esa visión de que si el problema del dolor es un daño en una estructura y hasta que no arreglen o quiten la estructura, ¿no? Que al final la cirugía tiene esas dos posibilidades, o quitar o intentar arreglar. ¿Ha intentado alguna vez con los clientes o con los pacientes hablar sobre el tema de la cirugía simulada? Porque es un tema que no se conoce, podríamos decir, como muy a pie de calle. Incluso los propios profesionales, lo vemos en los cursos, ¿no? Cuando hablamos de la cirugía simulada, se sorprenden. No sé si ha intentado utilizar este tipo de ejemplos o no. Sí, 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 sí. Es un tema peliagudo, porque hay que tener cuidado en qué momento empieza a meter este tipo de temas, porque si la creencia fundamental que tienen es que la cirugía es su salvación, el hablar sobre la cirugía simulada pues puede ser un poco peligroso. Claro, Pero en el momento en el que empiezas a introducir este tipo de temas y ves que puede ser una buena idea el introducirlo, la verdad es que sí suelo utilizarlo. Más que nada porque cuando se deposita toda la esperanza en algo que puede ser que que el simple hecho de hacerla te solucione la situación, como es la sí, cirugía simulada, que el simple hecho de que pienses, de que que te se van han a operar. cumplido tus expectativas, hace que tu situación mejore, pues la verdad es que le explota la cabeza, por así decirlo. Le hace replantearse todo mucho. Pero ya te digo que en la educación, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, la dosis la suelo controlar bien. No solo la dosis de ejercicio, por ejemplo, de las series de dominante de rodilla o de no sé Sí, qué, de sentadilla. la dosis de educación también la suelo controlar. Y por así decirlo, el hablar de cirugía simulada sería una dosis alta. Entonces, la, la, la metería No poco a con todo poco. el mundo, ¿no? Ahí No está. con Sí, todo el mundo habla sobre la cirugía no para nada. simulada. Bueno, para todos aquellos que no hayan escuchado hablar de la cirugía simulada, es un tema muy interesante y de forma resumida sería que a una persona que se le ha dicho que se le va a operar de algo, no tiene por qué ser algo traumatológico, como por ejemplo, pues, no sé, una sustitución protésica o la sustitución, por ejemplo, de un ligamento, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de intervención en sí. Al paciente, si le hace como el mismo protocolo, llega al hospital, ¿sí? Se le hace el preoperatorio y demás, se le pone la anestesia, se le lleva al campo quirúrgico y cuando el cirujano empieza a hacer las incisiones para comenzar la operación, ahí el proceso termina. Al paciente se le cierra, se le cose las incisiones que se le hayan hecho, todo le lleva a pensar que efectivamente se ha arreglado, ¿no? O se ha quitado el problema que él tenía, ese menisco que estaba roto y demás. Y lo que se ve cuando se compara en muchas ocasiones con la cirugía real es que no hay grandes diferencias en cuanto a los beneficios en dolor. Es decir, ambos pacientes, al que se le ha operado y al que se le ha creído, ¿no? Al que se cree que se le ha operado, mejora también. Entonces, como bien dice Álvaro, sí que es cierto que si la persona cree que la única solución que tiene es la cirugía, pues bueno, sacar este tema muchas veces puede ser algo peliagudo y que entre, ¿no? En conflicto con su creencia y al que al final te lleve a alejarse de tu tratamiento.
Pues Álvaro, aparte del tema de las creencias, ¿no? que hay alrededor de, pues, que tienen los pacientes respecto al dolor, ¿no? Que muchas veces influyen sobre su persistencia, me gustaría hablar contigo también de cómo pueden influir las creencias de los profesionales, de los fisioterapeutas, de los redactadores y demás en el tratamiento del dolor persistente. Y en este caso quería hablar contigo de forma específica sobre una creencia que yo por lo menos me encuentro mucho en las formaciones que me cuentan, ¿no? Los compañeros fisioterapeutas, y es que los pacientes como que son reticentes a hacer ejercicio, sobre todo cuando vienen por dolor. Entonces, bueno, que me contases un poco tu opinión al respecto, tu experiencia también con tus pacientes sobre qué es lo que tú has encontrado. Pues la verdad es que he encontrado de todo. Creo que desde el que viene directamente porque él quiere hacer ejercicio y no quiere otra cosa, pues porque, por ejemplo, ha pasado por otros profesionales que ya ha recibido algún tratamiento manual y eso no le ha funcionado y ya vienen directamente con esa expectativa. Y también el que viene porque quiere su masaje y porque cree que su masaje es lo que mejor le viene. Entonces, respecto a ello, siempre suelo valorar bastante las expectativas, incluso preguntándolo directamente qué vienen buscando, qué expectativas crees tú, o sea, qué crees tú que va a pasar en esta primera sesión, si tuvieras que plantearla tú mismo. Y la verdad es que con el paciente de dolor persistente, como ya te digo, me he encontrado de todo, pero siempre intento enfocarlo de forma que tiro más para el tratamiento activo. Empiezo, por ejemplo, de forma un poco encubierta y haciendo trampilla, eh, entre, entre a lo mejor entre técnica y técnica, pues venga, vamos a hacer un par de isometrías, vamos a hacer un par de cosillas. Y siempre intento que ese trabajo activo vaya acompañado de algún test, retest, para que vean que el trabajo activo pues, tiene Su su beneficio beneficio, ¿no? directo. Entonces, de esa forma también van viendo, hostia, pues fíjate que el haber hecho este tipo de contracciones, este tipo de trabajillo, pues me ha venido bien. Y de esa forma, poco a poco, que el ratio, por así decirlo, de sesión de trabajo activo, trabajo pasivo, vaya encaminándose más al trabajo activo, siempre con respeto a lo que el paciente decida, a lo que el paciente quiera. Espera, ¿no? Exactamente. Y también me parece importante ya no solo las barreras por parte del paciente, sino por parte del profesional. Yo mismo he sido el primero que cuando salía de la carrera pensaba, hostia, ¿cómo voy a rellenar yo una sesión de 1 hora con ejercicio? Y, y- Sí. y- y me liaba. O sea, no tenía ni idea de qué iba a hacer. Y en cierta manera, cuando yo mismo me establecía esa regla de que tenía que meter algo de terapia manual porque no sabía qué hacer el resto del tiempo, no sabía qué Durante hacer ese en una tiempo, hora ¿no? entera, exactamente, no sabía qué hacer, pues hacía terapia manual. Y claro, entonces ya creo que no es solo por una barrera por parte del paciente, sino también por parte Del del profesional. paciente. No sabemos qué hacer durante tanto tiempo. Por lo menos a mí me pasaba. Yo, yo, Y dime, Yo dime, dime. pienso como tú, ¿eh? Yo creo que no solo, por supuesto, habrá pacientes que vengan con una idea muy clara de que ellos no vienen a hacer ejercicio, vienen, pues no sé, a hacer terapia manual, a hacer otro tipo de terapia, pero también me he encontrado que tampoco es tanta la resistencia que se ofrece. Es decir, creo que es más pues, quizá una predisposición que tenemos nosotros los profesionales, ¿no? De, oye, y si no quiere, y si no lo acepta, ¿cómo lo voy a abordar? Pues ya directamente no lo incluyo por si acaso. Y la verdad es que cuando empieza a hacerlo poco a poco, a introducir el ejercicio de forma gradual, y muchos de ellos cada vez más vienen, ¿no? Pidiendo algo de ejercicio, oye, ¿yo qué puedo hacer para mejorar? Pues mira, es que lo único que puedes hacer para mejorar en casa es el ejercicio, porque es que es gratuito, te puedo enseñar cómo hacerlo, así que quizá en ese sentido es la mejor herramienta que podemos tener, ¿no? Ahí también hay algún compañero, Alberto, diciendo que a él también le sigue pasando. Yo creo que es cuestión de tiempo, de que poco a Sí, poco sí, los sí, sí. fisios, ¿no? y demás nos vayamos entrenando, y nunca mejor dicho,
en ese ámbito y de ahí también un poco la importancia de que compartamos espacios con otros profesionales como los entrenadores, al fin y al cabo. O sea, el roce hace el cariño y cuanto más tiempo pasemos con ellos, más Sí, sí, vamos a sí, sí, sí. aprender. Vale, pues A mí, Álvaro, a mí, dime, dime. fíjate, la única vez los únicos casos en los que he visto que la resistencia al ejercicio era alta, era porque habían tenido experiencias previas malas con el ejercicio. Ah, Esos han vale, sido ok. los únicos casos en los que me han dicho explícitamente de que no querían hacer Hacer ejercicio porque ejercicio. se habían hecho daño entrenando. Entonces, ahí creo que también la educación y el meter el ejercicio poco a poco hace que la cosa cambie. Pero fuera de eso, comparto la opinión contigo de que pocas veces me he encontrado esa resistencia de que aquí no vengo yo a hacer ejercicio, no me caliente la cabeza. Que a lo mejor en otros Vale, contextos sí. y Álvaro, aparte de las creencias, ¿no? de los pacientes que muchas veces limitan la propia recuperación, ¿no? del dolor y de nuestras propias creencias que podamos tener los profesionales a veces respecto al ejercicio, respecto a ciertas terapias, ¿qué barreras también has encontrado en el tratamiento de pacientes con dolor persistente? ¿Qué otras barreras has encontrado? Problemillas que digas, mira, siempre tengo esto que me limita. Pues uno de los que más coraje me dan es por ejemplo, pasen por otro tipo de profesionales a la misma vez que están tratándose conmigo. Lo que no quiere Sí. decir de que yo sea egoísta y quiera que solo vengan a tratarse conmigo porque soy el mejor, sino porque creo que hay que mantener una línea argumental coherente entre todos. Porque Sí, si están viniendo conmigo a tratamiento y yo les estoy contando una historia, les estoy hablando de alostasis, de adaptación, y luego van a otro profesional, que tampoco quiero yo ahora generar conflictos, sí, y les cuenta una película completamente distinta, o van al psicólogo y les cuenta que están sufriendo somatización o cualquier creencia que es opuesta a lo que yo les estoy contando. Entonces, sí. si entre los profesionales no nos ponemos de acuerdo, el paciente tampoco va a tener Aclara. claro por qué le pasan las cosas. Y claro, eso para mí es un factor pronóstico negativo, muy negativo. Y de hecho, muchas veces lo abordo y se lo explico así, de que mientras que estén viendo a varios profesionales a la vez que no compartamos la misma visión, va a ser muy difícil que la recuperación sea positiva. Y me parece importante, no sé qué piensas tú si has tenido alguna experiencia así parecida, pero yo por lo menos es Hombre, uno de los factores más negativos. nada, tú sabes que sí, que yo situaciones de estas es el pan de cada día. Y más allá de lo que quizá mucha gente pueda pensar, ¿no? Que pueda decir, bueno, seguro que están hablando, ¿no? De un nocebo de los médicos o así. Creo que en este sentido los mayores problemas los tenemos con otros fisioterapeutas. No sé si Sí, tú lo compartes o no, pero en ese completamente. sentido creo que donde mayor disonancia hay es en el campo de la fisioterapia. Entonces, ahí sí que es verdad que muchas veces se montan unos líos tremendos, ¿no? Porque el fisioterapeuta que se ha formado, podríamos decir, en un área, defiende ese área a A muerte. muerte. Es esto funciona porque a mí me ha funcionado o porque tengo cuatro o cinco estudios que me dicen que esto funciona y el que está en el lado contrario te dice exactamente lo mismo, lo único que cambia es el nombre, no, el apellido de la escuela donde ha estudiado. Y al final, como bien dice, está el paciente, ¿no? Ahí un poco en medio que no sabe si ir a un lado, si ir al otro, si uno me está diciendo la verdad, si el otro me está diciendo una mentira, si me quieren sacar el dinero, si no. Al final el resultado es que el paciente termina por no recuperarse, el dolor sigue persistiendo y ese problema sigue creciendo. Aparte de esta barrera, ¿alguna otra que quiera destacar? El pensar, bueno, yo creo que es una tónica general en los pacientes con dolor persistente, que en este caso sí el factor de tiempo sí es relevante, cuando lleva a lo mejor días con dolor generalizado, con dolor en alguna zona específica, es la creencia de que no tengo solución, de que por mucho Mm. que hagamos, no voy a ser capaz de superar esto. Y para mí, por lo menos, es una de las que más me limitan a la hora de trabajar y de progresar.
el hecho de que no vean la recuperación como una posibilidad. Vale. Y, por ejemplo, con pacientes con dolor persistente, el tema de la adherencia, el poder hacer, ¿no? Que sigan el tratamiento contigo, que vengan con cierta frecuencia durante por lo menos un tiempo, ¿no? Para empezar el tratamiento, ¿crees que es algo que es determinante o no? O quizá con estos pacientes, digamos que se podría trabajar con menos frecuencia, dándole más espacio entre sesiones. Un poco qué piensas sobre este tema. Yo creo, yo creo que depende mucho de la persona en concreto, del caso del que hablamos. Pero por lo menos en mi experiencia personal creo que la frecuencia, por lo menos en fases iniciales, incluso en fases avanzadas, es complicado que sea una frecuencia por debajo de una sesión por semana o de 2 sesiones por semana. Por lo menos en mis casos, en los que yo veo día a día, para mí es complicado dar una frecuencia menor de eso. Siempre ya te digo que, bueno, ya lo sabes, que nos adaptamos en el centro a todo a todo. Pero creo que es muy complicado ver con asiduidad de, a lo mejor, ver ahora y ver dentro de 2 semanas y luego verte dentro de 2 semanas, a no ser que sean fases muy, muy, muy avanzadas, es muy complicado. Por lo Complicado. menos para mí es difícil. Más que nada porque ya te digo que la mayoría de los pacientes con dolor persistente que vienen a consulta, normalmente el que viene es porque tiene unas limitaciones en su vida importantes, tiene una serie de factores que hacen que no sea fácil generar un cambio. Es decir, no nos sea fácil a nosotros ayudarle viéndolo con poca frecuencia. Por lo menos en mi experiencia personal es muy complicado. Y ahora que, por ejemplo, ¿no? Después del primer confinamiento con el COVID y demás, la fisioterapia online, digamos que ha aumentado un poco su presencia. eh, no sé si, bueno, tú tienes casos de gente Sí, con dolor persistente online. ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien, mal? ¿Comparada con la presencial, mejor, peor? Sé que hay mucha es gente. distinta. Para mí Dime. es distinta, porque el hecho de ver a alguien online hace que el que sean autoeficaces es una obligación, es decir, es una característica intrínseca del servicio. Ya facilita, para mí por lo menos, facilita el tratamiento, porque ahí sí es verdad que va a ser difícil que se vean, o sea, que te veas con el paciente con una frecuencia mayor. Hace que por nuestra parte sea un esfuerzo mucho mayor de condensar en una hora todo el trabajo y todas las píldoras educativas y todo lo que queramos trabajar con ellos, pero me parece interesante el online. A mí por lo menos me gusta y las veces que he estado trabajando con pacientes con dolor persistente me ha ido bastante bien, así que me, me mola, pero sí es verdad que no se puede utilizar con todo el mundo. Sí, La clave, ahí yo está la creo, un historia. poco, ¿no? Sí, Sí, yo creo que hay personas con dolor persistente que, digamos, por sus características y también por las características del profesional, sí que es verdad que el tratamiento online puede ser ideal, pero está claro que es muy, muy complicado de poder tener como las mismas, intentar trasladar la parte presencial a la parte online. Y yo creo que quizás ese sea el mayor error que cometemos muchas veces los fisioterapeutas, ¿no? Que intentamos dar como el mismo servicio cuando tú vienes, por ejemplo, a BIOS, intentar reportarlo cuando la persona está en Estados Unidos. O sea, es muy, muy complicado. Creo que hay que separar un poco, ¿no? Que son servicios que aunque los del mismo profesional son bastante diferentes y que no todo el mundo quizá le venga bien la parte online y que no a todo el mundo quizá le venga bien la parte presencial. Y ahí creo que el profesional es un poco el que tiene que orientar al paciente sobre qué servicio quizá el que le viene mejor. Y Álvaro, ya un poco para poco a poco ir cerrando esta entrevista sobre finalizando. dolor, eso es. Pues mira, hay un par de cosillas que me gustaría comentar contigo. La primera de ellas es algún caso que tenga actual, reciente, con dolor persistente, que nos comentase un poco pues, el caso, cómo lo estás llevando, cómo lo estás gestionando. Y lo último va a ser
un consejo para la gente que vaya terminando ahora fisioterapia o que esté a punto de terminar, pues en relación al tratamiento de personas con dolor persistente, pues bueno, ¿qué le puedes aconsejar, no? Ok. Pues caso, yo creo que ahora el que más se ajusta a esto es uno de los, vamos, que estoy llevando actualmente, que es el caso de una mujer que acudió, vamos a llamarla María, por llamarla de alguna forma. Vale. Bueno, María empezó envío en septiembre. Vino porque tenía una paresia en el pie izquierdo, consecuencia de una hernia extruida que tuvo en el E5S1 y la operaron hace 5 años y todavía le quedan, o sea, tenía la hernia extruida, le hicieron una discectomía y la verdad es que la intervención quirúrgica no solo no le ayudó, sino que le empeoró un montón la situación. Ella tiene una paresia importante en el pie izquierdo, en la pierna izquierda, que hacen que tenga que ir andando con dos muletas y le queda todavía como secuela principal un dolor persistente y casi aleatorio en la zona lumbar y la zona dorsal y en todo el recorrido del nervio ciático ya te digo, con localizaciones un poco aleatorias. Como consecuencia de esta limitación en su función, porque ya te digo, ella tiene que ir con dos muletas, tuvo una caída hace 6 meses que le generó una fractura en la cabeza del fémur y Hostia. aparte y eso le generó una necrosis vascular en la cabeza del fémur derecho. Entonces tenemos fémur derecho con esa necrosis vascular y el pie izquierdo con una paresia a consecuencia de la intervención y de la hernia. Y la verdad es que de estos casos en los que esa primera sesión me presento con María, le digo que pase, le digo que se siente y me dice así, tajantemente, no puedo sentarme. Y hostia, esta es de los que ya empieza. Dice, hostia, empezamos bien. Y es un caso que, ya te digo, es complejo, bastante complejo, porque tiene muchos factores. Y es uno de estos casos en los que el establecer una red de determinantes de todos los factores que han influido en la historia de María y todos los factores eso que le influyen a día de hoy, hizo que para mí, por lo menos, ya el establecer un tratamiento fuera bastante fácil. Y te aseguro que, bueno, creo que tú la conoces y ya a día de hoy, ella sigue viniendo con dos muletas, pero su situación ha cambiado completamente. El mero hecho de explicarle qué le pasa, de qué formas de qué forma ella misma puede ayudarse a tener menos dolor, el aportarle herramientas para su automanejo y al empezar ella poco a poco al verse capaz de, yo qué sé, coger una kettlebell de 8 kilos y poder hacer un peso muerto, teniendo en cuenta su situación, hizo que su situación cambiara completamente. Aunque a priori funcionalmente ella sigue viniendo con sus dos muletas, su marco mental ha cambiado completamente. De hecho, a día de hoy es una de las embajadoras de Muy BIOS bien, muy por bien. excelencia. Y a día de hoy lo que sigo trabajando con ella es básicamente el recuperar esa paresia, porque realmente, si somos completamente objetivos, funcionalmente, la única progresión que hemos conseguido es que sea capaz de, en lugar de andar con dos muletas por casa, pues que ya sea capaz de no andar por casa con las muletas, que sea capaz de andar un poco más rápido y sobre todo la mayor mejora que por lo menos para mí es uno de los objetivos que me marqué al principio era aportarle herramientas para su automanejo y lo conseguimos. Ella a día de hoy pues tiene sus distintas píldoras de ejercicio que le ayudan cuando tiene algún brote más de dolor, que Sí. sirven para ayudarle. Y básicamente ese es su caso. A día de hoy todavía seguimos y tenemos, ya te digo, la veo con frecuencia 2 por semana y en vistas de ser un tratamiento de muy, muy, muy larga duración. O sea que no es un caso de Un que se vaya a mes ni... solucionar en un mes. Es decir, es un Vale. caso de trabajo, 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 establecer una alianza y una relación entre profesional y paciente muy importante, que eso creo que principalmente ha sido el éxito del tratamiento.
porque el establecer esa relación hace que ella confíe ciegamente casi en lo que yo le diga. Y eso hace que su recuperación ya se conciba como una posibilidad. Que empieza a pensar, a tener planes de futuro y a ver la realidad ya de otra forma. De otra manera. Y te iba a preguntar, en el caso de María, ¿no? Que María. sé a la paciente que hace referencia, ¿ella antes había tenido algún tratamiento de fisioterapia? Ella, fíjate tú lo que son las cosas, ella seguía yendo, bueno, sigue yendo a la rehabilitación hospitalaria. Lo que pasa es que ya sabe un poco cómo funciona aquí el tema en Granada. Ella, el mero hecho de ir a rehabilitación le supone casi media hora, tres cuartos de hora de ambulancia, aunque vive a 20 minutos del hospital. El hecho de que la tengan que llevar en ambulancia pues hace que tenga que estar una hora en total en la ambulancia. Tiene que estar allí pues casi una hora y media más en rehabilitación y otra hora, una hora y media más para volver. En torno a 4 o 5 horas, 3 veces por semana. Una locura. Entonces es una locura. Y claro, lleva así creo que un año y medio. Hostia. Entonces ella me dice que es que no quiere ir más. No porque el profesional que la ve no sea bueno o no le haga bien, sino porque es que el mero hecho de tener que estar 5 horas de su día en su situación, dando vueltas, eh, Claro. le genera un estrés que ya de hecho nosotros nos vemos, hemos puesto las sesiones los días que no va a Hmm. rehabilitación, porque es que ya Que si no, viene imposible. para acostarse prácticamente. Así que Joder. sí, sí que ha estado viendo otros profesionales aparte de la rehabilitación, pero con unos resultados, la verdad es que lamentables. De hecho, ella venía que no quería que la tocara directamente, que no quería que le hiciera nada. Vamos, No venía terapia. exactamente, que no sabía lo que le iba a hacer, pero que confiaba porque le habían recomendado el centro, pero que no tenía ni Vale. idea de lo que le íbamos a hacer. Vale, Así que vale, vale, fíjate. vale. Y Álvaro, respecto a algún consejo que dé a compañeros que sean fisioterapeutas o redactadores que le interese el tema del dolor complejo, ¿qué le podrías decir? Alguien Pues que se quiere básicamente, iniciar en este campo. sí, que tengan paciencia, que no tengan miedo de enfrentarse a este tipo de pacientes porque al principio te da como, hostia, ya prefiero dedicarme a ver otras cosas más simples, pero no, realmente son casi, para mí por lo menos personalmente, son los pacientes que más me motivan, los que más satisfacción me generan y al final los que más agradecidos están, porque son los que más puteados realmente están en su día a día, los que más discapacidad tienen y los que más alteraciones de la vida diaria tienen. Entonces, básicamente, que tengan paciencia, que sean críticos con la forma en la que trabajan, que reevalúen continuamente la forma en la que trabajan, los resultados que obtienen y que no tengan miedo a equivocarse, que prueben, que se formen, que sean críticos con todo y que sobre todo que disfruten con esto y que sobre todo que duerman bien por la noche y que no estén pensando en el paciente, en María o en José o en Pepe o en Antonio. Nada, pues yo suscribo tus palabras. Bueno, te agradezco que hayas echado esta horica con todos nosotros. Mañana te veo en Nos Bio, vemos que, mañana. que al final nosotros estamos muy cerquita. Y nada, agradecer a toda la gente que se ha pasado por el directo. Lo tendréis en mi perfil. Y bueno, por supuesto, os recomiendo que sigáis a Álvaro por sus redes sociales. Sube contenido súper interesante y para todos aquellos que, bueno, que quieran seguir picheando un poco a ver este Álvaro qué es lo que cuenta y demás, pues decirles que Álvaro está dando formaciones con nosotros, con Informa. Así que si queréis verlo, pues tendréis oportunidad tanto en Granada como en Madrid en el curso de fisioterapia, ¿vale? Un abrazo a todos y que tengáis un buen domingo, que descanséis y que durmáis bien, ¿no, Álvaro? Igualmente, que descanséis y que gracias por estar aquí un domingo a las 8 y un domingo que juega el Madrid con el Athletic de Bilbao. Eso, Hostia, pues entonces pues fíjate, vámonos todos a descansar. tenemos un público que se merece, vamos, se lo merece todo. Un abrazo muy fuerte a todos, ¿vale? Un Hasta abrazo. luego. Chao. Chao. Adiós.